Entonces es un sustantivo, ¿sí? Eh, Sí, dice siervo, lo coloqué como un adjetivo. Siervo de Dios, entonces es también un sustantivo. sí, Y apóstol, sustantivo también. sí, De Jesucristo, Jesucristo también es sustantivo. sí, Conforme a la fe, la, entonces artículo. Y fe sí. la puse como sustantivo, pero no sé si está bien. Sí, porque lo que hay que claramente como lleva artículo, entonces está sustantivado. Ok, O sea, desde que se muestra claramente como como un sustantivo, perdón. ok. De los escogidos, entonces un artículo, Ujú. y escogidos un adjetivo. En ese ¿Está bien? caso ¿No? está sustantivado por el artículo. Ah, ok. Entonces no. De Dios, sustantivo, Sí, dice, y el conocimiento, entonces puse el como artículo y conocimiento adjetivo, entonces ahí también estaría sustantivado, pastor, como su merced dice, sí, por el sí. artículo. Entonces no. Dice de la, Una cosita ahí señor. para que les quede claro a todos. Los adjetivos declaran la cualidad de alguien o de algunas personas. Pero en este caso, mire que escogidos, los escogidos, no está hablando la cualidad de ellos, sino está hablando de ellos. Lógicamente que está implícita una cualidad, pero está hablando de personas específicamente, ¿cierto? Está hablando de escogidos. Y ese es como si fuera un título que tuvieran. Y en el caso de el conocimiento, también el conocimiento es un conocimiento específico, ¿cierto? Es el conocimiento de la fe, es decir, de la revelación de Dios. Entonces no es cualquier conocimiento, no es un conocimiento, no lo dice de manera general, sino está hablando de un conocimiento específico. ¿Listo? Ok. Y el conocimiento de la verdad, entonces la artículo, Ujú. y entonces verdad ya no sería un sustantivo, ¿cierto? Porque estaría, ¿Verdad es un sustantivo? ¿si es un sustantivo? Sí, ¿verdad? Claro, está ahí Bueno, sí. está el artículo claramente y es un sustantivo. Ok. Dice que según la artículo, y ya entonces estaría, como su merced explicó ahorita, ¿sí? Ujú. Entonces, piedad no sería adjetivo. Dice, en la artículo, Ujú. esperanza, sustantivo, Sí, de la vida eterna, sí. la cual Dios, Y sustantivo, la vida eterna, ¿cómo está? no le puse nada, pastor. Vida es sustantivo, eterna es adjetivo. Ok. Sustantivo vida Sí. Y y eterna es su sustantivo. un adjetivo. Ah, un adjetivo, perdón. Adjetivo. Listo. La cual Dios, sustantivo, que ¿La no cual qué? miente, la cual Dios, Sí. ¿sí? Entonces Dios, El, sustantivo, de una vez subraya cuál es pronombre. pronombre. ¿Esa Ujú. va con la rayita abajo? Sí, azul y rayita abajo. Ok. Dice que no miente, prometió, adjetivo, Mm, desde antes del principio, Perdón, Señor. adjetivo, ¿cuál dices que es el adjetivo? Prometió, No, es un verbo. ¿es Está un en verbo? verbo, está en futuro, está en pasado, perdón. Oh, oh, sí. Entonces ese va en rojo. Sí, Listo. Dice, desde antes del principio, principio lo puse sustantivo.
¿Principio lo pusiste qué? Sustantivo, Sí, ¿sí? sí, Dice, de los siglos, entonces los artículo, sí. y siglo sería ahí algo, pastor, ¿o no? Sí, claro, está haciendo referencia a algo. Es un sustantivo. Ok. Dice, y a su debido tiempo, tiempo lo puse en sustantivo, Sí, ¿sí? Manifestó su palabra, entonces palabra sustantivo, sí. Manifiesto es verbo. manifiesto es un verbo, Ujú. dice su palabra, por medio de artículo y predicación sustantivo, Sí. ¿sí? Que me fue encomendada por mandato de Dios, Dios sustantivo, nuestro Salvador. Fue, Entonces, Salvador sustantivo. fue encomendada, son dos verbos. Bueno, ¿Son dos verbos? ¿Ambos? ¿Fue encomendada? sí, ambos. Son dos verbos que van seguidos. Oh, bueno. Dios sustantivo y Salvador, también sustantivo. Y ahí yo tenía la duda, pastor, nuestro, ¿qué sería? ¿Nada? No sería ningún, la palabra Nuestro, nuestro. nuestro Salvador. Recuerden que esa palabra nuestro puede ser tanto un adjetivo como un pronombre. En este caso, como está al lado de un sustantivo, entonces es un adjetivo, Mm, por lo que está ahí al lado del sustantivo. ok, eso es un adjetivo. Listo, pastor, hasta ahí. ¿Listo? ¿Alguien más? Pastor, si quieres yo le digo la mía, así rapidito. ¿Qué texto es, hermano? Yo estoy haciendo Mateo 1, pastor. Pero entonces estoy en todos esos nombres y ahí sigo en el 6. Claro que sí, ahí se encuentran artículos y se encuentran también sustantivos, pero poquitos. Ah, ¿cuál La fue el sigo que ahí, hicimos sí. la vez pasada? Pastor, lo hice del 1 hasta el 6. Por eso, pero la vez pasada y esta vez. Pastor, yo continué con ese libro, como usted dijo que hiciéramos Por un eso, sí, libro. sí, por eso. Pero entonces, ¿qué? Hoy comenzamos en cuál. Yo tengo lleno como por allá hasta el 20 y pico, hasta el Pues entonces 2. seguimos con el 7. Pero entonces, si quiere, le digo unos 4 o 5. Con el Hagámosle 7 listo, del pastor. versículo Listo, entonces 7. seguimos. Listo, pastor. Entonces vemos que, bueno, Salomón es un sustantivo propio, engendró es un adjetivo, Roán es un adjetivo, Roán es un adjetivo, Abías es un adjetivo, Abías es un adjetivo, Asa es un adjetivo, Asa es un adjetivo, engendró es un... Ay, perdón, pastor, que me equivoqué. Esos son sustantivos. Vuelvo otra vez, Engendró. pastor, ¿vale? Ajá. Vuelvo otra vez. Engendró es Bueno, un verbo. Engendró es un verbo. Empiezo desde ahí entonces. Engendró es un sí. verbo. Roán es un sustantivo. Roán es un sustantivo. Había es un sustantivo. Había es un sustantivo. Asa es un sustantivo. Asa es un sustantivo. Engendró es un verbo. Josafat es un sustantivo. Josafat es un sustantivo. Jorán es un sustantivo. Jorán es un sustantivo. Urias es un sustantivo. Asías es un sustantivo, Jotán es un sustantivo, Jotán es un sustantivo, Acaz es un sustantivo, es que pasó, bueno, sustantivo, Ezequías es un sustantivo, Ezequías es un sustantivo, engendró es un verbo, Manasés es un sustantivo, Manasés es un sustantivo, Amón es un sustantivo, Amón es un sustantivo, Jonías es un sustantivo, Josías es un sustantivo, engendró es un adjetivo, Jonías es un sustantivo, ¿Engendró es un qué? Jesús, ¿Engendró es un qué? engendró es un adjetivo. Un verbo. No, engendró es un verbo, perdón. Engendró es un verbo, me equivoqué. Es un verbo. Josías es es un hermanos, es un sustantivo. Y Él sus. es un artículo. Y Tiempo, sus. señor. Sus. Sus es un adjetivo.
es un adjetivo. Sí, muy bien. Sí. Es un adjetivo. Hermanos es un sustantivo. Él, Sí. bueno, no lo tengo. Él es un artículo. Tiempo es un sustantivo. Sí. La es un artículo. Deportación es sustantivo. Babilonia es un sustantivo. En el 12. La es un artículo, deportación es un sustantivo, Babilonia es un sustantivo, Joconía es un sustantivo, engendró es un verbo, Salatiel es un sustantivo, Salatiel es un sustantivo, Zorobabel es un sustantivo, Zorobabel es un sustantivo, engendró es un verbo, Abiud es un sustantivo, Abiud es un sustantivo, Elequín es un sustantivo, Elequín es un sustantivo, Azor es un sustantivo, Azor es un sustantivo, engendró es un verbo, Azor es un sustantivo, Ador es un sustantivo, Aquín sustantivo, Eliud sustantivo. Eliud sustantivo, engendró es un verbo, Eliezer es un sustantivo, Eliezer es un sustantivo, Matá es un sustantivo, Matán es un sustantivo, Jacob un sustantivo, Jacob un sustantivo, engendró un verbo, José es un sustantivo, marido es un sustantivo. ¿Sí, pastor? María es un sustantivo. Sí, sí, señor. Sí, María es sustantivo. María es un sustantivo. De la es un artículo. ¿Cuál? No lo tengo, ese cuál, no sé. Es un Nació pronombre. es un verbo. ¿Cuál Dice, es un pronombre? ¿La cual es pronombre? Ah, listo, pastor. ¿Cuál pronombre? Nació es un verbo. Jesús es un sustantivo. Llamado es un verbo. Él es un artículo. Cristo es un sustantivo. Las es un artículo. Generaciones es un sustantivo. Bueno, desde, no sé. Abraham es un sustantivo. David, un sustantivo. Son es un verbo. 14 es un adjetivo. Ya voy en el versículo 17, pastor. Terminamos con ese, ¿vale? 14, sí, 14 es un adjetivo. David es un sustantivo. Usted ha dicho, ¿son qué? Perdón, ¿son qué es? Verbo. Sí, correcto. Del verbo ser. ¿Sí? Sí, sí, sí. Del verbo ser. 14 es un adjetivo. David es un sustantivo. La es un artículo. Deportación, un sustantivo. Espera un momentico, hermano. Dale, pastor. Porque es que ahí son, 14 está después del verbo ser. Son, ¿cierto? 14. Sí, señor. Entonces, cuando 14 está acompañando a, por ejemplo, dice 14 hermanos, un ejemplo. Entonces, 14 hace las funciones de adjetivo. Pero en este caso, 14 está solo y está con ¿qué? Está después de un verbo. Entonces, sí, ahí ya 14 ya es un sustantivo. Uy, bueno, ahí, pastor. Bueno, me ha tocado uno aprenderse como esa reglita, porque como uno sabe que los adjetivos califican, entonces cuando uno califica en cantidad o algo, o sea, ya uno como que lo tiene en mente, entonces toca aprenderse como esa reglita. Entonces la regla es, si está al lado de un sustantivo, es un adjetivo. Ah, ya. Si en este caso, como está delante de un verbo, entonces es un sustantivo. Es un sustantivo. Entonces aquí sustantivo. Voy a ponerle aquí pasto para sustantivo. Listo, pastor. Entonces sustantivo. David también es un sustantivo. La es un artículo. Deportación es un sustantivo. Babilonia es un sustantivo. Ese 14, pastor. Ahí sí está al pie del adjetivo. Entonces sí es un adjetivo. No, sigue siendo sustantivo porque está entre comas. Ah, bueno, eso, otra regla pasa. No, lo que pasa es que mire que está aparte, entonces no está acompañando a ningún sustantivo como tal. Listo, o sea, es que mire que o sea, sí, 14 debe estar relacionado con algo. Entonces, si 14 está relacionado con, o sea, ahí al lado tiene, por ejemplo, como le digo, dijera 14 hermanos, pero mire que 14 con Babilonia, ¿qué tiene que ver 14 con Babilonia? No dice 14 Babilonia ni nada. Entonces, Babilonia es un sustantivo.
Babilonia es un sustantivo, sí, pero no está relacionado con 14. Sí, ahí no está calificando ningún Al sustantivo de Babilonia, no lo está Correcto. calificando. Ok, listo, pastor. Entonces, y desde la es un artículo, deportación un sustantivo, Babilonia un sustantivo, hasta no sé, Cristo y ese 14, pues entonces también es sustantivo. Sí, señor. Listo, pastor, hasta ahí, entonces. Para salir de todos esos nombres, porque es que eso sí, son muchos sustantivos. Sí. Sí, ya salimos de esa parte. Listo. ¿Quién más sigue? ¿Puedo decir la mía, pastor? Sí, señor. ¿Qué texto es el suyo? Pues no sé, la verdad, pastor, no sé, ahí estoy, hoy sí estoy más para que me corrija, pastor, para poder aprender un poquito, ya que no he estado en varias Pero su clases. merced escogió un libro de la Biblia. ¿Qué libro? Yo tengo Filemón. Ok. Entonces, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Dice, dice Pablo, es, es, Pablo es un sustantivo. Prisionero es un adverbio definitivo, ¿sí? De Espera un Jesús. momento. Espera un momentico. Prisionero de Jesucristo. Ay, ese es un sustantivo. Pastor, ¿me regalan la cita, por favor? Qué pena. Filipenses 1:1. Digo, Filemón 1:1. Estamos en Filemón 1:1. O sea, Pablo, prisionero de Jesucristo, al decir Pablo y después Jesucristo, ¿lo sustantiviza, pastor? La No, palabra prisionero. no, es que prisionero específicamente está haciendo referencia de la condición. Espera un momentico. Espera. Sí, de la condición de Pablo, pero entonces pues por eso yo la puse como un adjetivo demostrativo. Sí, espera un momentico. Pero miro acá porque la verdad me generó la duda. Este se llama, ¿cómo es? No, sí, es un sustantivo. Listo, pastor, ok. Bueno, esa palabra de Jesucristo es, Todavía, no sé, todavía no la hemos pastor, visto. yo la tengo como un artículo, pero la verdad no sé, no me quedó muy clara esa No, palabra. es una preposición, pero todavía no la hemos visto. Entonces no hay que todavía usarlo. Ah, listo, gracias. Entonces dice, Jesucristo, pues es un sustantivo. Ujú. Él, él lo tengo como artículo. Sí, Hermano, hermano Timoteo, pues Timoteo lo tengo como un sustantivo. Pero pues hermano lo tengo como un pronombre. La verdad, pues ahí estoy con la duda porque pues no sé. no, es un sustantivo. Sustantivo también, listo. Sí, señor. Al amado Filemón, eso lo tengo también lo tengo como un adjetivo Adjetivo, definido, sí. pastor. Pues Amado porque es está, adjetivo y Filemón sustantivo.
Eso, correcto, pastor. Así lo tengo yo aquí. Dice Filemón, colaborador nuestro. Nuestro lo tengo como pronombre. Y Sí. colaborador lo tengo como un adjetivo definido. Colaboradores. Lo que pasa es que colaborador de nosotros. Colaborador. No, ahí está haciendo la función de sustantivo. Sustantivo. Sí. Qué pena, pastor. ¿Usted me podría explicar, o sea, pues por qué? O sea, es que quiero entender eso, ¿por qué? Lo que pasa es que por ejemplo, si estamos hablando de una, como una característica de la persona, ¿sí? Por ejemplo, si decimos es que el hermano Cristian es muy colaborador, ¿sí me va a entender? Entonces estamos hablando de una característica como tal, pero en este caso es casi como un título que tiene colaborador nuestro, ¿sí? No, ya no es, no tanto la referencia a su característica, sino a esa función que desempeña, esa labor que hace. Como por ejemplo pastor. Ahí el término pastor hace referencia, es verdad, a la labor, pero sobre todo es un título. Entonces predomina el título. Listo, pastor, gracias. Dice, a la amada hermana Apia. Pues ahí lo tengo igual que cuando dice al amado Filemón. Sí, sí, muy bien. La palabra la, dice y ala, pues la palabra la, pues me parece que también me equivoqué, la tengo como un artículo. La es artículo, sí. Ah, sí, ah, listo. Dice, y a Arquipo, nuestro compañero. Entonces, Arquipo está como sustantivo. Nuestro está como sustantivo. Ujú. Pues por lo que está con nuestro compañero. Entonces, compañero también lo digo como sustantivo. Sí, sí. Dice de milicia. Milicia la tengo como un artículo demostrativo, pero también la tengo como un verbo, pastor, pues porque, o sea, no sé por qué la tengo así, pero pues a mí ¿Cuál, me cuál, suena cuál? también como, o sea, milicia. O sea, pues por la palabra entera dice, Arquipo, nuestro compañero de milicia. Entonces está como, pues, No, es un milicia es como, sustantivo. ¿es un sustantivo? Sí, señor. Listo, pastor, ok. Espera, corrijo aquí. Listo. Dice a la iglesia que está en tu casa. Entonces, iglesia la tengo como sustantivo. Ujú. Están la tengo como un adjetivo. Y casa la tengo. Está es un verbo. Verbo cero estar. ¿Me puede explicar eso, pastor? Qué pena con usted ponerlo en esa. Es que dice a la iglesia que está, entonces está haciendo referencia a la iglesia. La iglesia está, ¿cierto? En su Sí, casa. señor. O sea, es una acción. Sí. Ah, espera un momentico que usted me hizo dudar. Espere, espere, espere. La iglesia está. Espere, espere un momento. Sí, está, es del verbo, ese es un verbo. El verbo cero estar. Así se llama verbo ser está. Sí, el verbo ser o el verbo estar. Entonces, por ejemplo, digo, yo estoy en mi casa.
Está hablando de una acción y está hablando de dónde se encuentra, dónde estoy. Entonces, en este caso también la iglesia está y está en su casa. Ahora, mire que está, lleva tilde en la A, pero si dijera esta, entonces está haciendo referencia, eso es otra cosa distinta. Pero está, con tilde en la A, está haciendo referencia a la acción. Que está, sí señor, sí, claro. Listo, pastor, gracias. Dice gracia y paz, sustantivo. A vosotros. Vosotros es un pronombre. Sí, yo sí, pastor. Yo tengo como un pronombre demostrativo, pues no sé si ahí falle. Sí, es un pronombre demostrativo. Listo. Pero a mí ahí me surgió una pregunta, pastor. Eso también, o sea, podría ser también, digamos, indefinido, digamos, al decir nosotros sin nombrar una cantidad exacta. No le entiendo esa parte. O sea, digamos, él no dice, digamos, a nosotros 6, sino él dice a nosotros. Sí, no importa la cantidad. Nosotros pueden ser 2 o pueden ser 1.000.000. Ah, listo, pastor, ya, listo. Ahí ya me resolvió la duda, gracias. De Dios, Dios pues es un sustantivo. Nuestro es un sustantivo. Padre, aquí pues, No, ahí aquí yo tengo una duda, pastor. Ese nuestro es un adjetivo porque Eso, está al lado del sustantivo. esa era mi duda. Es que pues la verdad la tengo como, la tengo de las dos maneras. La tengo como adjetivo demostrativo, pues porque está diciendo de nuestro Padre, pero también la tenía como sustantivo. Pero pues ya que usted me dice que es adverbio, pues entonces aquí le pongo el chulito. Y dice, y del Señor Jesucristo. Entonces, Señor la tengo como sustantivo y Jesucristo también la tengo como sustantivo, pero también la puse como ese Señor Jesucristo, está nombrando al Señor, pero está diciendo qué Señor es, Jesucristo. Entonces también la tengo como un adjetivo demostrativo o No. calificativo. Entonces no sé si usted Ambos me son corrige ahí. sustantivos. Ambos son sustantivos. Jesucristo es un título y es un nombre, una persona. Y Señor, en el caso de Señor, también está haciendo referencia a un título, a una persona. Ok, pastor. Muchas gracias. Eran 3, ¿cierto? Sí, 3 versículos. ¿O son más? No, está bien. Ah, listo. Gracias, pastor. Hermano Juan, ¿qué texto tiene usted? Pastor, la verdad, yo intenté y me quedó difícil. Bueno, no importa, hagámosle. ¿Qué texto tiene? No, Pedro, ¿Primera? segunda, pero pues no sé, la verdad, se me dificultó mucho y empezando por los colores que no me acordaba, entonces no sé si están bien. Entonces, azul, sustantivo, naranja, adjetivo, verbo rojo, artículo negro. Perdón, repítame. Sustantivo azul, adjetivo naranja, verbo rojo, artículo negro. Y creo que me falta una. ¿Cuál es? El pronombre azul con rayita abajo. Recuerden que yo les dije por qué ¿por qué lo pusimos con azul también? Porque el pronombre lo que hace es que reemplaza a un nombre o un sustantivo. Entonces, por eso también está en azul. Bueno. Entonces, segunda de Pedro. Dice Simón, sustantivo. Sí. Pedro, sustantivo. Sí. Siervo, no sé, ahí ya es donde empieza a complicarse. Adjetivo, lo puse yo. Sí. Apóstol, sustantivo. Sí. Jesucristo, sustantivo.
Los, artículo. Habéis, no sé si estoy mal, creo que habéis es verbo. Sí. Alcanzado, lo puse como adjetivo. No, es un verbo también. Ahí hay dos verbos. Dos verbos. El verbo haber, no, hay veces va solo, pero también muchas veces va acompañado con otro verbo. En este caso es verbo alcanzar. Artículo. Justicia, sustantivo. Nuestro nuestro no supe qué poner. Pronombre. Pronombre va con azul y con rayita abajo. Pronombre azul. Y rayita abajo. Dios, sustantivo. Salvador, no sé, ahí Salvador y Jesucristo los puse como sustantivo. Sí. Fe, sustantivo. Sí. Igualmente, una es un adjetivo. ¿Cuál, pastor? Una. ¿Una? Sí, que está calificando la fe. Una fe. Igualmente no supe qué poner, pastor. Sí, es un adjetivo. Es adjetivo también, igualmente. Preciosa había puesto adjetivo, pastor. Preciosa. Sí. Sí, es adjetivo. La artículo. Nuestra también había puesto adjetivo. Espera un momentico. Nuestra es que la fe. Sí, señor. Espere, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe preciosa igualmente que la. Sí, es un adjetivo. Un adjetivo. Gracia. Pastor, perdón, una preguntita ahí. Señor. Ese nuestra, ¿por qué sería un adjetivo? ¿Me puede explicar? Pues yo lo entendería como un verbo, pastor, de pertenencia. ¿Verbo? Sí, nuestra. No porque es que no hay ninguna acción ahí. No sé, pastor, estoy mal, pero yo los verbos son una acción. Entonces, por ejemplo, correr. Si digamos yo le digo correr. Entonces, yo corro, tú corres, él corre. Pero nuestra, como yo nuestra, tú nuestra, él nuestra, no, pero de pronto, bueno, no sé cómo explicarle, pero si dice, bueno, mía, tuya, de ellos, cuando nuestra. Esos son pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Esos son pronombres. No, pero conjugándolo. Nuestra también puede ser pronombre. Pero aquí está calificando la fe. Está relacionada con la fe. Entonces viene siendo un adjetivo. Es un adjetivo. Okay, pastor, yo le puse, pastor, no sé, dice el adjetivo es una palabra que califica. Esa nuestra está calificando nuestra fe. O adiviné. ¿Cómo? Es que dice adjetivo es una palabra que califica y determina el sustantivo. Entonces ahí nuestra está calificando y determinando el sustantivo. La fe, sí. Pues por eso lo puse así. Entonces seguimos. Gracia, sustantivo. Hermano Alberto, ¿sí quedó claro? Pastor, es que, pues bueno, es que cuando dice nuestra, pues yo pongo como el verbo de pertenencia, ¿no? Que le pertenece, es nuestra, como mío. No, pero es que verbo es una acción, hermano. Sí, es como un adjetivo, ¿no? Entonces, nuestro Dios, por ejemplo, el primero. Nuestro Dios es un adjetivo, sí. Adjetivo. Nuestro califica a Dios. Está especificando que ese Dios es nuestro. Listo. Y aquí nuestra está relacionada con la fe. Entonces es un adjetivo. Listo, pastor. Gracias. Ya me quedó claro. Gracias. Listo. Sigamos. Gracia. Sustantivo. Paz, sustantivo. Sí.
No, ni sean ni multiplicadas supe que poner, pastor. Espera un momentico. Sean es el verbo cero estar. Sean el verbo. Y multiplicadas, creo que haría la función de adverbio por lo que está ahí al lado del verbo. Adverbio. Sí, pero todavía no lo hemos visto. El artículo. Conocimiento, sustantivo. Dios, sustantivo. Todavía no lo hemos visto. ¿No? Nuestro, adjetivo lo puse. Sí. Señor, sustantivo. Jesús, sustantivo. Sí. ¿Cómo? No supe ni cómo ni todas. No supe qué poner. ¿Cómo? Sí. No, todavía no hemos visto cómo. Y todas. Y todas las cosas. Las puse. Está calificando a las cosas. Entonces es un adjetivo. Todas. Las, artículo. Cosas, adjetivo. Pertenecen, sustantivo. La. Las cosas. No, pertenece es un verbo. Pertenece es un verbo. Sí, sí, porque ellas pertenecen. Todas las cosas, esas cosas pertenecen a. Es un verbo. La, artículo. Vida, sustantivo. La, artículo. Piedad, sustantivo. Nos, no puse nada. Han, tampoco. Sido dadas, puse sustantivo. Divino, puse sustantivo. Mediante sustantivo. Un momentico, dadas, ¿usted puso qué puso en dadas? Dadas puse adjetivo. No, han sido dadas, son 3 verbos seguidos. Ya estoy de acuerdo. Han sido dadas. Divino puse sustantivo. Poder puse sustantivo. Mediante puse adjetivo. Mediante. Sí, mediante. No, mediante no lo hemos visto todavía. Es una categoría que no hemos visto. No es adjetivo. Bueno. Un minutico. Pastor, divino no sería adjetivo. ¿Cómo? Divino ahí nos queda un adjetivo. El poder divino. Sí, es adjetivo. Sí. Sí, es adjetivo. Sí, es adjetivo porque está calificando al poder. Está diciendo que ese poder que es un poder divino. El artículo, conocimiento, sustantivo. En aquel no supe qué poner. Aquel es un ¿qué? Es un adjetivo. Espera un momentico, no. Conocimiento de aquel. No, mentiras, es un pronombre. ¿Un pronombre? Sí, es un pronombre. Pronombre demostrativo. ¿Qué? No supe qué poner. Llamó, puse sustantivo. No, es un pronombre. En la abreviación de a nosotros, como decir, nos llamó a nosotros. Entonces, lo que abreviamos, entonces queda como nos. Listo. Y llamó es un verbo. Pastor, el primer nos también es un pronombre, entonces. Hay 2 nos ahí. Sí, el primer nos es un pronombre también, sí.
porque está, mire que está antes del verbo. Recuerde que los pronombres están relacionados con el verbo. Entonces, nos han sido dadas, ahí hay 3 verbos, y ese nos está hablando de la segunda persona plural, a nosotros. Y llamó, ¿a quiénes? Segunda persona plural, a nosotros. Nos llamó. Entonces, Dice, son pronombres. gloria, sustantivo, excelencia, sustantivo. Sí, señor. Dice esos Su es... Adjetivo. Espera un momentico. Llamó a su gloria. Por su gloria. Se me va la onda, hay veces. ¿Un adjetivo posesivo, pastor? Sí, es un adjetivo posesivo. Gracias, hermano. Bueno, ahí lo hice lo mejor que pude, pero la verdad, pastor, se me dificulta mucho. Aquí lo que a mí también. Me toca coger y leer muchas veces las definiciones. Sí, eso es, aquí lo que eso es práctica. Entonces toca que siga. ¿Listo? Listo, Para la pastor. próxima, los otros versículos que siguen. Bueno, pastor. ¿Listo? Listo, pastor. ¿Quién falta, hermano César? Hermano César descongelado. Descongelado. Ahorita le pasa a alguien por detrás. Se está haciendo, pastor. Me estaba como molestando el internet. ¿Qué texto le tocó a usted? ¿Qué texto escogió? Yo tengo hicimos hasta el 3 de Salmos 1. Entonces ahora vamos con el versículo 4. ¿Sí? Del 4 en adelante, el 4, sí. Dice, no así los malos. Salmo 1, versículo 4. Entonces, tengo los artículos. Sí. Malos, sustantivo. No así no tengo nada. Todavía no lo hemos visto todavía esa categoría. Dice que son como el tamo, entonces el artículo, Sí. tamo sustantivo. Sí. Que arrebata tengo verbo, Sí. el artículo viento sustantivo. Sí. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán. Entonces, levantarán verbo, los artículos malos sustantivo en el juicio. El artículo juicio sustantivo. ¿Sí? No tengo nada. Ni Señor. los dice levantarán verbo, los malos no puse nada. El psicoartículo juicio sustantivo. Okay. Ni no puse nada, los artículos pecadores sustantivo. No puse nada, la artículo congregación sustantivo de los justos. No puse nada, los artículos justos sustantivo. 6. ¿Por qué? No puse nada, Jehová sustantivo, conoce verbo, el artículo camino verbo de los justos. No puse nada, los artículos justos sustantivos. Sí. Más la senda, la artículo senda sustantivo. No puse nada, los artículos malos adjetivo. Perecerá, no puse nada. No, ahí los malos es sustantivo por lo que es el artículo. ¿También? Sí, mire que arriba también los malos
también lo miró como sustantivo y sigue siendo sustantivo porque sigue hablando de los malos como específicamente las personas, no tanto la característica, sino esas personas. Y perecerán si no puse nada. Ok. Perecerá es un verbo. ¿Sí? Sí, porque está hablando de una acción, lo que va a pasar con ellos. Listo. Pastor, ¿me hace una preguntita? Señor. ¿Ese los no puede ser un pronombre? No, porque está acompañado de un sustantivo. Y no... Los normalmente no es pronombre. Un artículo. Entonces es artículo. Sí, siempre es artículo. Listo, pastor, gracias. Listo, hermanos. Bueno, vamos a dejar por hoy hasta ahí. Quería preguntarles, bueno, es que yo sé que ahorita para estas fechas comienza todo a embolatarse. De hoy en 8 es 19. Sugiero que dejemos hasta ahí por el día de hoy y comencemos en enero. Yo creería que sábado, más o menos sería por ahí el 16 o 23, igual yo les estoy confirmando. Creería que el 16. ¿Sí, hermanos? Sí, señor. Pues por mi parte, sí, pastor. Sí, señor. Listos. Entonces, ¿qué? Entonces, pues nos vemos, nos vemos en el sentido de este tema, el 16. La idea es que sigan trabajando el texto que están trabajando y vamos entonces a dedicarle un poco más de tiempo al tema de los pronombres. ¿Listo? Porque son varios tipos de pronombres, entonces la idea es tenerlos claros. ¿Listos? Listo, mis hermanos. Bueno, hermanos. Señor les Feliz bendiga. Navidad, entonces. Feliz Navidad. César, ¿y es que no nos vamos a ver más? Hasta el 16 dijeron. Ya nos dio el feliz año. Gracias, pastor, por su tiempo. Como estudiantes de gramática, no nos vemos sino hasta el 16. Si Dios quiere. Sí, el Señor O sea que la clase de proverbios, pastor, tampoco hay más para este año. No, yo creo que ya para el otro año. Pastor, y yo iba a comenzar ahí porque ya me han dado también un receso ahí en Equipando Siervos, pero... Yo tengo las grabaciones para que se adelante. Bueno, sí. Hermano César, espero que si el Señor lo tiene para pastor, seamos así de flexibles. Bueno. Ay, una pregunta. Ya empezaron. Algunos me dicen los colores, algunos me dicen los colores en los que es que no, la verdad lo tengo pero abajo tengo escrito cada cosa. Nada más tengo el color azul. Solamente tengo el color azul. No sé qué otro color están usando. Naranja. Pero díganle, el negro, ¿qué categoría es cada color? Yo apunté sustantivo azul y lo hice con el mismo color azul. Le puse adjetivo naranja y lo hice con el mismo color naranja. Verbo rojo y lo escribí con el rojo. Artículo negro y pronombre azul, raya abajo. Entonces, así tal cual lo hice con color azul. Listo, Juan, gracias. Pastor, una pregunta. Si uno, por ejemplo, no puede hacer los tres, ¿puede uno un versículo? La idea es que escoja un libro, hermano. Vayan ensayando.
La idea es que escoja un libro no tan largo y que comience a trabajar desde el capítulo 1, versículo 1, esas cosas. Se puede a uno, ¿sí? Por ejemplo, cuando su merced le califica a uno cómo está, ¿sí? No, de a 3 versículos. Para que no me quede tan pegado. De a 3 versículos. No se puede a uno porque sí, como me toca irlo equipando. Coja 3, eso no se demora nada. Los versículos son corticos. Bueno, pastor, listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias y paz para todos. Hermano César, hermano Alberto, hermano Oscar y hermano Juan, ¿se quedan, por favor? Sí, señor. Bueno. Chao, hermano. Señor les bendiga. Tía Mari. Gracias, pastor. Hasta luego todos. Chao, hermanos, bendiciones. Chao, Cli. Chao. Chao, Juan. Chao a todos, que estén bien. Que descanse. Nos vemos mañana. Eso, hágale. ¿Listos? ¿Quién falta? Felipe y... A Santiago está ahí. De Felipe no sabemos nada. Ahí me dijo que iba a hacer una vuelta en Unilago, pero que él llegaba a la tardecito, pero llegaba a la clase de gramática, pero Santiago le acabó de escribir y que no le responde. Sería llamarlo, es que yo no tengo minutos. Ok. Listo, hermanos. César ya terminó de grabar la anterior. Ay, sí, espérela. Termínala y dile